Durante semanas, la maestra había notado algo inquietante en Lucía: nunca se quitaba los guantes, ni siquiera bajo el sol abrasador del patio. Decía que su madre se lo pedía, pero ¿por qué entonces su voz temblaba y evitaba mirar cuando alguien mencionaba a su padre? El día que la maestra descubrió la verdad, cayó de rodillas junto a la niña, llorando sin poder detenerse. Ese día, el aula entera dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en la escena de un secreto que había sido escondido durante demasiado tiempo. La mañana había comenzado como tantas otras en la escuela primaria del barrio. El sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. La pizarra, ya cubierta de números y palabras, era el centro de atención de 25 pequeños alumnos que, entre bostezos y risitas, intentaban seguir el ritmo de la clase de lengua. La maestra Elena, de pie junto al escritorio, recorría con la mirada cada rincón del aula. Era una mujer de 30 y tantos, de voz suave y paciencia infinita, pero con un instinto muy agudo para detectar cuando algo no estaba bien. Ese día, algo en la atmósfera le provocaba un leve malestar, como si hubiera una nota disonante en una melodía conocida. Sus ojos se detuvieron en Lucía. 10 años, trenzas largas y oscuras, piel clara y mirada profunda. Era de esas niñas que rara vez levantaban la voz, pero cuya presencia se sentía. Siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros, a recoger los lápices caídos, a ceder su turno sin protestar. Tenía un cuaderno lleno de dibujos pequeños, flores diminutas, casas con chimeneas humeantes, árboles inclinados por el viento. Ese día, sin embargo, no era un dibujo lo que captaba la atención de Elena, sino un detalle que se repetía desde hacía semanas: los guantes. Unos guantes de lana color crema, limpios y ajustados, que Lucía no se quitaba nunca. Ni en invierno ni en primavera. Ni siquiera en días como ese, cuando el calor dentro del aula hacía que los demás niños se abanicaran con sus cuadernos. Lucía escribía con cuidado, su letra redonda y ordenada. Los guantes se movían con precisión, como si fueran una segunda piel. No parecía incómoda, pero había algo antinatural en esa costumbre. Elena se inclinó sobre su pupitre y miró el dibujo que la niña estaba terminando: un árbol alto, de ramas largas y casi desnudas, bajo un cielo gris. «Lucía, ¿no te da calor con esos guantes?», preguntó con una sonrisa. La niña levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían un brillo extraño, como si escondieran una respuesta que no podía dar. «No, señorita, mi mamá dice que es mejor que los use siempre». La frase parecía simple, pero la ligera vacilación en su voz hizo que la maestra frunciera el ceño. No era la primera vez que oía esa excusa. Tampoco era la primera vez que notaba cómo Lucía evitaba su mirada al decirla. En el fondo del aula, dos compañeras se miraron y susurraron algo. Elena captó al vuelo un fragmento. «Ni en el recreo, nunca». Se giró a tiempo para ver a Lucía encogerse un poco sobre su asiento, como si quisiera desaparecer. El timbre del recreo interrumpió la clase. Los niños salieron en tropel, arrastrando mochilas y riendo a carcajadas. Elena observó a Lucía guardar sus cosas con lentitud. En el patio, mientras los demás corrían tras una pelota o saltaban a la cuerda, ella se sentó sola en un banco, mirando como una hormiga intentaba cargar una miga de pan. No se quitó los guantes ni para comer su sándwich. Desde la ventana del aula, Elena la observaba. No había nada abiertamente alarmante, y, sin embargo, algo en esa imagen: una niña quieta, inmóvil en medio del bullicio, con las manos ocultas bajo la lana, le provocó un escalofrío. Ese día, la maestra se prometió prestar más atención. No sabía aún qué buscaba, pero presentía que, tarde o temprano, encontraría una respuesta que quizás no quisiera oír. La semana transcurrió sin que nada, al menos en apariencia, rompiera la rutina de la escuela. Las mañanas estaban llenas de dictados, operaciones matemáticas y trabajos manuales. Los niños seguían riendo en los pasillos, intercambiando cromos y pequeños secretos. Pero para la maestra Elena, todo parecía teñido por una fina capa de inquietud que no lograba apartar de la mente. Lucía seguía siendo la misma, puntual, callada, respetuosa. Nunca olvidaba la tarea, siempre tenía su estuche ordenado. Y, por supuesto, seguía usando los guantes. Incluso cuando el termómetro marcaba 27 grados y las ventanas abiertas dejaban entrar una corriente de
Aire tibio. Elena decidió observar con más atención. Durante la clase de arte, vio cómo Lucía sujetaba los lápices de colores con un cuidado excesivo, evitando que la lana se deslizara o se arrugara. Mientras otros niños terminaban con manchas de pintura en las manos, ella salía de la actividad impecable. Era como si sus manos nunca tocaran nada directamente. Al final de esa clase, Elena se acercó a su pupitre. «Lucía, ¿me puedes ayudar a guardar los pinceles?», preguntó con naturalidad. La niña asintió y se levantó, pero tomó los pinceles con la punta de los guantes, como quien toca algo frágil o prohibido. Elena esperó a que los dejara en el fregadero y aprovechó el momento. «¿Y si te quitas los guantes para lavarte las manos? El agua fría te va a refrescar». Lucía se tensó. Bajó la mirada y movió la cabeza. «No puedo, señorita». «¿No puedes?», repitió Elena suavemente. «Es que, mi mamá dice que me puedo enfermar», respondió con voz baja, casi inaudible. La explicación sonaba extraña. Elena recordó que Lucía no había tenido nunca ausencias prolongadas por enfermedad. Al contrario, rara vez faltaba a la escuela. Antes de que pudiera insistir, la niña ya estaba guardando su cuaderno y caminando hacia la puerta con paso rápido. Esa tarde, durante la hora del almuerzo, Elena la vio nuevamente apartada de los demás. No jugaba, no se unía a los grupos. Un par de veces, un niño de su curso intentó arrastrarla a una partida de escondite, pero ella siempre se excusaba con una sonrisa tímida. Parecía contentarse con observar, como si hubiera una pared invisible entre ella y el resto del mundo. Elena decidió que necesitaba más información. Al terminar la jornada, se acercó a Rosa, la portera, una mujer que conocía a casi todas las familias del barrio. «Oye, Rosa, ¿tú sabes algo de la familia de Lucía?», preguntó, fingiendo curiosidad casual. La portera frunció el ceño. «Poco. Sé que vive con sus padres y un hermano mayor, pero casi nunca los veo juntos. Su mamá viene a veces a las reuniones, muy correcta, pero el papá. No me gusta cómo me mira». Aquella frase, breve pero cargada de significado, se quedó flotando en la mente de Elena durante el resto del día. Al día siguiente, la maestra decidió que hablaría con Lucía a solas, sin la presión del grupo. La oportunidad llegó al final de la mañana, cuando todos los niños salieron al recreo y la niña se quedó en el aula para terminar un ejercicio. Elena se sentó frente a ella, inclinándose un poco. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?». «Sí, señorita», respondió la niña, con esa calma cautelosa que parecía parte de su carácter. «¿Por qué nunca te quitas los guantes?». «No pasa nada si me lo cuentas». Lucía titubeó. Apretó las manos sobre el regazo, como si pudiera esconderlas aún más bajo la tela. «Es que, no quiero». «¿No quieres, o no te dejan?», preguntó Elena con voz suave, pero firme. Los ojos de la niña se movieron hacia la ventana, buscando cualquier cosa que la salvara de la conversación. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Finalmente, se levantó con una rapidez inusual. «Tengo que ir al recreo». Y salió casi corriendo, dejando a la maestra con la certeza de que algo estaba muy mal. Ese fue el momento en que Elena decidió que ya no podía ignorar lo que veía. No sabía todavía cómo, pero encontraría la forma de que Lucía confiara en ella. El jueves amaneció con un cielo despejado y un sol que parecía anunciar un día cálido, aunque en el aula siempre quedaba una ligera corriente de aire que se colaba por las viejas ventanas. Elena había preparado una actividad especial para la clase de ciencias, un pequeño experimento con agua teñida y materiales simples, algo que siempre despertaba la curiosidad de los niños. Mientras explicaba los pasos, su mirada recorría las mesas. Algunos alumnos no podían esperar para empezar, otros se distraían con cualquier cosa. Y allí, en la esquina más alejada, Lucía estaba sentada junto a Clara y Martina, ordenando con cuidado los frascos y vasos medidores que tenían delante. No decía mucho, pero escuchaba cada palabra, con la cabeza ligeramente inclinada y sus guantes bien ajustados, como siempre. Elena se detuvo un momento a observarla. La niña trabajaba con precisión, evitando cualquier contacto brusco. Parecía protegerse, incluso en gestos mínimos.
Esa sensación de fragilidad mezclada con disciplina hizo que la maestra sintiera un extraño malestar, pero lo dejó pasar para concentrarse en la actividad. Todo iba bien hasta que, al intentar abrir una botella de plástico con el líquido azul, Clara resopló frustrada. «Está durísima», dijo, mientras intentaba girar la tapa con ambas manos. Lucía estiró la mano para ayudar, pero en ese instante Clara tiró con más fuerza y el tapón saltó, derramando un chorro sobre la manga izquierda de Lucía. La niña dio un pequeño grito ahogado y se apartó bruscamente, como si el líquido estuviera ardiendo, aunque no era peligroso. «¡Ay!», exclamó, mirando la mancha que se extendía rápidamente sobre la lana del guante y la tela de la manga. «Tranquila, no pasa nada, solo es agua con colorante», dijo Elena, acercándose. «Sécate rápido antes de que se manche». Lucía, algo agitada, comenzó a enrollarse la manga para limpiarla. Fue entonces cuando Elena lo vio. Bajo la tela, en la piel pálida y fina del antebrazo, había marcas irregulares. Algunas eran manchas moradas profundas, otras, amarillentas, señal de que estaban sanando. No era una herida única, sino varias, de diferentes momentos. Y no parecían caídas comunes, había líneas rectas, como hechas con algo firme y delgado. Elena sintió un frío repentino, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más pesado. Intentó mantener su voz neutra. «Lucía, ven un momento conmigo», pidió, señalando su escritorio. La niña obedeció, pero en el trayecto bajó apresuradamente la manga y la ajustó sobre el guante. Cuando llegó, forzó una sonrisa. «Fue solo un golpe, señorita, me caí en casa». Elena la observó unos segundos que parecieron eternos. La respuesta había salido demasiado rápido, como si la hubiera practicado antes. Además, el tono carecía de la naturalidad de un accidente real. «¿Te caíste dónde?», preguntó con suavidad. «En las escaleras», respondió, evitando su mirada. En ese instante, Elena notó cómo otras niñas en la mesa intercambiaban miradas curiosas y en voz baja comentaban algo. La maestra les lanzó una mirada seria y volvieron a su trabajo, pero el murmullo había dejado una sensación extraña en el ambiente. El resto de la clase transcurrió como en una neblina para Elena. Ella seguía revisando trabajos, dando indicaciones, pero en su cabeza las imágenes de esos moretones aparecían una y otra vez. Se preguntaba si alguien más en la escuela lo había notado. Cuando sonó el timbre, Lucía recogió sus cosas con una rapidez poco habitual. «Espera, Lucía», dijo Elena con calma, deteniéndola. «¿Puedo hablar con tu mamá esta tarde?». La niña pareció quedarse sin aire por un instante. «Ella, no puede. Está ocupada». «Entonces tal vez con tu papá», insistió la maestra. Lucía bajó la cabeza, y su voz fue apenas un susurro. «Él, tampoco». Elena asintió lentamente, sin apartar los ojos de ella. «Está bien», dijo, aunque por dentro sentía como la inquietud se transformaba en una decisión firme. Algo estaba pasando, y no lo dejaría pasar. No podía saberlo todavía, pero ese día sería el primero de una cadena de descubrimientos que cambiarían la vida de esa niña para siempre. Elena no pudo dejar de pensar en lo que había visto aquella mañana. Durante el recreo, se mantuvo cerca del grupo de niñas, observando cómo Lucía interactuaba con sus compañeras. La pequeña sonreía de vez en cuando, pero lo hacía como quien recuerda que debe parecer alegre, no porque realmente se sintiera así. Era una sonrisa fugaz, que se borraba antes de alcanzar los ojos. Mientras las demás jugaban a perseguirse por el patio, Lucía se quedó sentada en un banco, cuidando de que sus mangas no se subieran ni un centímetro. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta, como si estuviera en medio de una clase, no en un recreo. Elena se acercó con una botella de agua. «¿No vas a jugar hoy?», preguntó, intentando sonar casual. «No tengo ganas», contestó la niña, mirando al suelo. «¿Te sientes bien?», insistió la maestra, agachándose para estar a su altura. Lucía dudó un segundo y luego asintió. «Sí, solo estoy cansada». Era una respuesta inofensiva, pero Elena notó algo, el tono era plano, sin la espontaneidad de una niña que inventa una excusa rápida para no correr. Sonaba ensayado, como cuando se responde algo que ya se ha dicho muchas veces. Elena decidió cambiar de táctica. «Tu papá vino a buscarte ayer, ¿verdad?».
Lucía levantó la cabeza de golpe, sorprendida. Sí. Hace tiempo que no lo veía. ¿Cómo está? Preguntó Elena con una sonrisa amable. La niña se encogió de hombros. Bien. La respuesta fue corta, demasiado corta. Y de nuevo, la mirada bajó al suelo. Elena comprendió que la conversación estaba tocando un límite invisible para la niña. ¿Y tu mamá? Continuó suavemente. ¿Sigue de viaje? Sí, Lucía titubeó. Va a tardar un poco en volver. La maestra no quiso presionar más, temiendo que la pequeña se cerrara por completo. Bueno, si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo, ¿sí? Dijo, tocándole el hombro con delicadeza. Lucía asintió, pero no respondió. Se levantó lentamente y caminó hacia el resto de los niños, aunque sin integrarse al juego. Por la tarde, al sonar la campana final, Elena se quedó junto a la puerta para despedir a cada uno de sus alumnos. Cuando vio a Lucía salir con paso rápido, buscó con la mirada a la persona que la esperaba. No fue difícil encontrarlo. Un hombre alto, de complexión fuerte y rostro serio, estaba apoyado en la verja. Llevaba una chaqueta oscura, a pesar del calor, y sus ojos recorrían el patio con impaciencia. Cuando Lucía lo vio, apretó el paso. Vamos, dijo él con una voz grave, apenas inclinándose para saludarla. La niña bajó la cabeza y obedeció. No hubo abrazo, ni sonrisa, ni siquiera un gesto cariñoso. Solo la mano grande del hombre posándose en el hombro de la niña, más como una guía firme que como un gesto protector. Elena sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo en aquella interacción le resultó frío, mecánico. Tomó una decisión rápida. Señor. Llamó, caminando hacia la verja. Disculpe, ¿es usted el padre de Lucía? El hombre la miró unos segundos, con expresión impenetrable. Sí. ¿Por qué? Soy su maestra, Elena. Quería comentarle que hoy tuvimos un pequeño incidente en clase, nada grave, pero quizá la manga de Lucía necesite un lavado rápido. El hombre asintió sin mostrar interés. Está bien. Yo me encargo. Luego, sin más palabras, giró y se alejó con la niña, que apenas tuvo tiempo de mirar a Elena por encima del hombro. Fue una mirada rápida, cargada de algo que la maestra no pudo descifrar del todo. ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Una súplica silenciosa? Esa noche, mientras corregía cuadernos en la cocina de su casa, Elena no podía dejar de pensar en esa mirada. Había sido demasiado breve, pero suficiente para despertarle una inquietud que ya no podría ignorar. Decidió que al día siguiente buscaría un momento a solas con Lucía. Si había algo que ella quisiera contar, debía saber que tendría un espacio seguro para hacerlo. No imaginaba que lo que estaba a punto de descubrir haría que todas las pequeñas señales de los últimos días se encajaran en un patrón que hasta entonces no había querido aceptar. A la mañana siguiente, Elena llegó más temprano de lo habitual. La escuela todavía estaba medio vacía, y los pasillos solían hacer cera fresca y papel nuevo. Se sentó en su escritorio, repasando mentalmente cómo encontraría el momento perfecto para hablar con Lucía. No quería hacerlo durante la clase, frente a todos, ni en el recreo, donde las miradas curiosas podrían inhibirla. Cuando la niña entró en el aula, llevaba la misma chaqueta ligera del día anterior, a pesar del clima sofocante. Saludó en voz baja y fue directamente a su pupitre. Elena notó que evitaba el contacto visual, como si supiera que la maestra tenía algo que preguntar. La oportunidad llegó a media mañana. Durante un ejercicio de dibujo, Elena pidió a los alumnos que se dividieran en pequeños grupos para trabajar en cartulinas en el pasillo, justo afuera del aula. Cuando todos salieron, dejó a Lucía dentro con la excusa de que necesitaba su ayuda para ordenar unas hojas. La niña obedeció en silencio. Lucía, dijo Elena con voz suave, mientras fingía acomodar un montón de papeles, quería preguntarte algo, y necesito que me respondas con sinceridad. Lucía se quedó quieta, mirando la mesa. ¿Qué cosa? Preguntó, casi susurrando. Ayer, vi que no te quitaste la chaqueta en todo el día. Y otros días tampoco. ¿Es porque tienes frío, o hay otro motivo? La niña no contestó. Se limitó a encogerse de hombros. No voy a enojarme contigo,
continuó Elena. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Lucía levantó la vista un instante. Y en sus ojos había una mezcla de desconfianza y algo más difícil de nombrar, ¿vergüenza? Mi papá dice que, es mejor que no me la quite. Elena sintió un escalofrío. ¿Y por qué te dice eso? Lucía bajó la mirada. Se mordió el labio, dudando. Finalmente, con un gesto lento, se arremangó apenas unos centímetros. Elena contuvo el aliento. La piel que alcanzó a ver no tenía el color uniforme de un brazo infantil. Había marcas. Algunas eran antiguas, ya amarillentas, otras más recientes, rojizas, como si hubieran sido provocadas por algo caliente o áspero. La maestra se inclinó, tratando de no mostrar la conmoción que sentía. Lucía, ¿cómo te hiciste esto? Fue un accidente, dijo la niña rápidamente, como si repitiera un guión aprendido. Me quemé con la estufa, varias veces. Elena notó que su voz temblaba y que su respiración se aceleraba. No era la voz de alguien que recordara un simple accidente. ¿Te pasó cuando estabas sola, o alguien estaba contigo? Lucía guardó silencio. Un silencio denso, pesado. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. El resto de la clase regresaba. Lucía aprovechó para bajar de nuevo la manga y volver a su pupitre como si nada hubiera ocurrido. Elena se quedó de pie, con los papeles aún en la mano, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que lo que había visto no podía ignorarse. Pero también sabía que, si forzaba demasiado la situación, corría el riesgo de que la niña se cerrara para siempre. El resto del día transcurrió con una normalidad inquietante. Lucía participó en las actividades, respondió a las preguntas, incluso dibujó un paisaje colorido para la tarea. Pero cada vez que Elena miraba sus manos, recordaba las marcas y la forma en que la niña había pronunciado la palabra accidente. Esa noche, la maestra no durmió bien. Se despertaba una y otra vez, imaginando distintas maneras de abordar el problema. ¿Debía hablar directamente con el director? ¿Con la policía? ¿O intentar primero ganarse la confianza total de Lucía para que ella misma contara lo ocurrido? No podía saberlo, pero en esos momentos, en una casa no muy lejos de allí, Lucía estaba sentada sola en su habitación, con las luces apagadas, escuchando los pasos pesados de su padre en el pasillo. Y cada vez que esos pasos se detenían frente a su puerta, ella contenía la respiración, rezando para que siguieran de largo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, con el bullicio de los niños corriendo por el patio y el olor a café recién hecho en la sala de profesores. Pero para Elena, cada paso hacia su aula era más pesado que el anterior. En cuanto entró, lo primero que hizo fue buscar a Lucía. La niña ya estaba en su pupitre, ordenando con meticulosidad los lápices de colores. Saludó con un gesto tímido, evitando otra vez el contacto visual. Elena intentó concentrarse en la clase, pero su mente no dejaba de repasar las imágenes del día anterior, las marcas en los brazos, la frase repetida como un mantra, me quemé con la estufa. Algo en la forma en que lo había dicho la perseguía. A media mañana, mientras los alumnos copiaban un ejercicio de matemáticas, el timbre del teléfono de la sala de profesores sonó. Una asistente se acercó al aula y llamó a Elena. «Es para ti», susurró. «Dicen que es urgente». Elena dejó el control de la clase a un colega y salió. Al otro lado de la línea, una voz femenina se presentó como trabajadora de la Oficina de Bienestar Infantil. «Recibimos un aviso anónimo sobre una posible situación de maltrato», dijo. Y el nombre de la menor coincide con una de sus alumnas, Lucía Gutiérrez. Elena sintió como el corazón le daba un vuelco. «¿Quién hizo el aviso?», preguntó, aunque sabía que la respuesta sería negativa. «No podemos revelarlo. Solo necesitamos confirmar si ha notado comportamientos extraños, ausencias, cambios en su actitud, cualquier cosa que pueda ayudarnos a evaluar la situación». La maestra dudó. ¿Debía contar lo que había visto el día anterior? ¿Y si eso provocaba que el padre de Lucía la castigara aún más? Pero el silencio también podía ser mortal. Finalmente, describió las marcas y la conversación que había tenido con la niña. La trabajadora social tomó nota y le aseguró que harían una visita domiciliaria en los próximos días. Elena colgó con una sensación ambigua, alivio porque el caso estaba en manos de profesionales,
pero miedo por lo que podría pasar antes de que actuaran. Esa tarde, algo cambió. Cuando sonó el timbre de salida, Elena observó desde la ventana cómo Lucía salía del edificio. No fue su madre quien la recogió, como en otros tiempos, sino un hombre robusto, de rostro severo y mirada fría, su padre. La niña caminaba junto a él con pasos cortos, los hombros ligeramente encorvados, como intentando hacerse más pequeña. En un momento, él se inclinó para decirle algo al oído. Lucía asintió rápidamente y bajó aún más la cabeza. Elena sintió un nudo en el estómago. Aquella no era una interacción normal entre padre e hija. Era una coreografía de control y sumisión, demasiado evidente para pasar desapercibida. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando la visita oficial. Esa misma noche, en su pequeño apartamento, tomó su agenda y comenzó a buscar cualquier contacto que pudiera ayudarla a intervenir más rápido. Hizo un par de llamadas, pero la respuesta siempre era la misma: hay que seguir el protocolo. Mientras tanto, en la casa de Lucía, la tensión era palpable. El padre parecía de mal humor, lanzando órdenes secas desde la cocina. Lucía obedecía sin rechistar, pero en sus movimientos se notaba el miedo. Recogía cada plato con un cuidado exagerado, como si el más mínimo ruido pudiera desatar algo terrible. En su habitación, escondida entre los cuadernos de la escuela, guardaba un dibujo inacabado. Una niña sin rostro, con las manos cubiertas por guantes, de pie bajo una ventana por la que entraba un rayo de sol. Era su manera de decir lo que no podía poner en palabras. El jueves amaneció gris, con nubes bajas que parecían aplastar la ciudad. La humedad se filtraba en las paredes y en los huesos, y el colegio estaba envuelto en un silencio extraño, roto solo por el murmullo de los niños en los pasillos. Elena llegó más temprano que de costumbre, con el presentimiento de que algo no iba bien. Cuando entró en su aula, vio a Lucía sentada sola, mirando por la ventana. No estaba ordenando sus lápices ni revisando sus cuadernos como de costumbre, simplemente tenía las manos, escondidas bajo los guantes, reposando sobre las rodillas. Ni siquiera reaccionó cuando la maestra la saludó. «Buenos días, Lucía». «¿Todo bien?», preguntó Elena con suavidad. La niña giró apenas la cabeza y asintió, pero sus ojos parecían vidriosos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Elena sintió un pinchazo de preocupación, pero decidió no presionar, al menos no en ese momento. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, aunque la niña estaba más callada que nunca. Fue durante la tercera clase, mientras el grupo trabajaba en un proyecto de arte, cuando algo sucedió. Los niños estaban recortando y pegando cartulinas para hacer murales, y Elena se movía entre las mesas, ayudando y animando. En un momento, se escuchó el sonido seco de unas tijeras cayendo al suelo. Lucía se agachó para recogerlas, pero su guante izquierdo se enganchó con el borde de la mesa y se deslizó lo suficiente como para que la muñeca quedara al descubierto. Fue solo un instante, pero el morado oscuro y las marcas en forma de línea llamaron la atención de una de sus compañeras. «¿Qué te pasó ahí?», preguntó la niña en voz alta, señalando la mano de Lucía. Lucía, sobresaltada, tiró bruscamente del guante hacia arriba, y en un impulso desesperado, gritó: «¡No mires!». El tono agudo y lleno de pánico hizo que toda la clase se quedara en silencio. Incluso los niños más inquietos dejaron de moverse, y las tijeras y papeles quedaron olvidados sobre las mesas. Elena, que estaba a pocos pasos, sintió como su corazón se aceleraba. Se acercó despacio, intentando no asustarla más. «Lucía, tranquila», murmuró, inclinándose para ponerse a su altura. Pero la niña ya estaba temblando. Tenía los ojos muy abiertos, respiraba rápido y miraba a todos lados, como un animal acorralado. «No le digan, por favor, no le digan», susurraba una y otra vez, encogiéndose en su asiento. Elena posó una mano suave sobre su hombro. «No le diremos nada a nadie si no quieres. Estás a salvo aquí, ¿de acuerdo?». Pero la palabra «a salvo» pareció romper algo dentro de la niña. De repente, se levantó de la silla y salió corriendo hacia la puerta. Elena reaccionó al instante y la siguió, mientras varios alumnos intercambiaban miradas confusas. La alcanzó en el pasillo, justo antes de que llegara a las escaleras. La sujetó con delicadeza, pero con firmeza, y se agachó para mirarla a los ojos. «Lucía, mírame, estás conmigo ahora».
La niña respiraba agitadamente. No quiero volver a casa, dijo al fin, tan bajito que apenas se escuchaba. Esa frase cayó sobre Elena como un golpe. No había dudas, algo muy serio estaba pasando. Decidió llevarla a la enfermería para que pudiera calmarse, lejos de las miradas de los demás. Allí, la enfermera trató de distraerla ofreciéndole agua y galletas, pero Lucía apenas tocó nada. Se sentó en una camilla, con los pies colgando, y se abrazó a sí misma. ¿Quieres contarme por qué no quieres ir a casa?, preguntó Elena, sin presionarla demasiado. La niña negó con la cabeza, pero después murmuró algo que heló la sangre de la maestra. Si lo digo, me va a encontrar, y va a ser peor. Elena sintió que el estómago se le encogía. No podía permitir que la pequeña pasara otra noche en ese lugar, fuera lo que fuera que sucediera allí. Sin embargo, el protocolo del colegio exigía llamar a los padres primero, y solo en casos extremos se podía contactar directamente con servicios sociales. La enfermera, al escuchar la conversación, se acercó a Elena y le dijo en voz baja: «Esto es grave. Yo haría la llamada ya, aunque no les guste en dirección». Elena dudó unos segundos, y luego tomó la decisión. Salió al pasillo, buscó su teléfono móvil y marcó el número que la trabajadora social le había dado días antes. Mientras esperaba que respondieran, miró por la ventana y vio algo que la dejó helada. El padre de Lucía estaba en el patio delantero del colegio, hablando con el guardia de seguridad. Parecía molesto. Gesticulaba y miraba hacia la entrada principal como si estuviera esperando que alguien saliera en cualquier momento. Cuando la voz al otro lado de la línea contestó, Elena habló rápido, casi sin respirar. «Soy Elena, la maestra de Lucía Gutiérrez. Ella acaba de decirme que no quiere volver a casa y que tiene miedo. Su padre está aquí, ahora mismo, esperando. Por favor, actúen ya». La respuesta fue inmediata. «No la dejes sola. Vamos para allá». Elena regresó a la enfermería, intentando que su rostro no reflejara la tensión que sentía. Lucía la miró con ojos llenos de preguntas, y Elena se inclinó para susurrarle: «No te preocupes, no vas a ir con él hoy». Por primera vez en semanas, la niña dejó escapar un suspiro de alivio. En la enfermería el tiempo parecía detenido. El zumbido del fluorescente, el olor a alcohol y algodón, el murmullo lejano del patio, todo estaba igual que siempre, y sin embargo nada lo estaba. Lucía permanecía sentada en la camilla, con los pies colgando, el cuerpo pequeño encogido dentro de la chaqueta ligera que llevaba a todas partes. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los guantes, firmes, como si fueran parte de ella. «Van a venir», dijo la enfermera, después de asomarse al pasillo. «Ya avisaron en dirección que entrará el equipo de protección de menores. Y la policía, por si acaso». Elena asintió, tragando saliva. No quería que la niña notara su temblor, así que se sentó a su lado y habló bajito. «Lucía, pase lo que pase ahora, no estás sola. ¿De acuerdo?». La niña asintió sin mirarla. Fue un gesto diminuto, pero real. Los pasos resonaron antes de que las puertas se abrieran. Llegaron dos trabajadoras sociales con credencial a la vista y un agente de policía uniformado. Detrás, el director del colegio, nervioso, intentaba explicar lo que sabía. La mayor de las dos trabajadoras, una mujer de voz serena y ojos atentos, se presentó como Ana. «Hola, Lucía», dijo, acercándose despacio, a una altura que no resultara intimidante. «Soy Ana. Estoy aquí para ayudarte». Lucía la miró apenas un segundo, y enseguida volvió a bajar la vista. Ana no se ofendió, sacó de su bolso una pequeña libreta y un bolígrafo, pero los dejó a un lado. Primero, la voz. «Nos contaron que hoy no te sientes segura para ir a casa. Queremos escucharte, pero también respetar lo que tú puedas y quieras decir. ¿Está bien si nos quedamos un momento aquí contigo?». La niña volvió a sentir, mínimo. Ana intercambió una mirada rápida con Elena y con la enfermera. Luego, con extremo cuidado, se sentó frente a Lucía. «A veces, para saber cómo proteger a una niña, necesitamos entender si hay señales en el cuerpo», continuó. «Si en algún momento tú te sientes incómoda, me lo dices y paramos, ¿sí? ¿Podríamos ver tus manos?». Elena sintió un latigazo en el pecho. Era esa pregunta.
La que llevaba semanas flotando en el aula sin respuesta. Lucía apretó los guantes. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien apareciera de pronto. Ana esperó. No presionó. Solo esperó. Si quieres, yo te ayudo, susurró la enfermera, tendiendo la mano sin tocarla. Pasaron unos segundos que parecieron minutos. Por fin, con un gesto lento, Lucía estiró la muñeca izquierda. La enfermera sujetó el borde del guante y tiró con suavidad. La lana se deslizó, y debajo apareció la piel. Elena no estaba preparada. No había sangre, ni heridas abiertas. Pero sí cicatrices antiguas y nuevas, marcas alargadas de tonos morados y amarillos, y líneas rectas que se repetían como un patrón. En la parte alta, cerca de la muñeca, una forma ovalada y más oscura dejaba adivinar el contorno de un objeto sólido contra la piel, como si alguna vez hubiese presionado con fuerza. La otra mano, cuando se descubrió, mostraba señales parecidas. Todo hablaba de dolor repetido, metódico. Elena dio un paso atrás. Después otro. No por rechazo, sino por la oleada de emoción que la golpeó de frente. Ana, sin dejar de observar con profesionalidad, dijo en voz muy baja. Gracias, Lucía. Gracias por confiar. La niña, con los guantes a medio quitar, susurró. No le digan que me los quité. No se lo vamos a decir, respondió Ana. Nuestro trabajo es que estés a salvo. Elena no pudo sostenerse más. Llevó una mano a la boca, intentando contener el sollozo, y las rodillas le fallaron. Terminó de rodillas junto a la camilla, a la altura de las pequeñas manos, llorando en silencio, como si todo el aire acumulado en el pecho hubiese encontrado por fin una salida. La enfermera posó una mano en su hombro. Ana no interrumpió, dejó que esa verdad ocupase el espacio que necesitaba. El momento se quebró con un golpe en la puerta. El director, sudoroso, asomó el rostro. El padre está en la entrada. Dice que viene por su hija. Está, insistente. La mirada de Ana se endureció sin perder la calma. Oficial, por favor, con usted, pidió al policía. Nadie mueve a la menor de aquí sin autorización. Director, conténganlo en la recepción. Dígale que la niña está en evaluación médica. No den más detalles. El agente asintió y salió con paso firme. Desde el pasillo ya se escuchaban voces elevadas, una masculina y otra intentando calmarla. Elena se secó las lágrimas aprisa, avergonzada de su descontrol, pero Ana le habló con calidez. Usted hizo lo correcto. Quédate al lado de Lucía. La trabajadora social sacó entonces un formulario, y con extrema delicadeza, tomó fotografías clínicas de las manos, evitando cualquier gesto invasivo. Explicó cada paso a la niña, pidió permiso antes de acercarse. Le devolvió los guantes para que volviera a ponérselos si se sentía más tranquila. Lucía, por primera vez, respiró sin sobresalto. Vamos a darte algo para el escozor, anunció la enfermera. No te va a doler. En la recepción, la voz del hombre subió un tono. Quiero ver a mi hija ahora. Soy su padre. Elena miró hacia la puerta. El miedo regresó a los ojos de Lucía como un reflejo. Ana se adelantó. Lucía, mírame. Esperó a que la niña la enfocara. Nadie va a entrar aquí sin nuestro permiso. El oficial está con nosotros. Tú eliges, ¿quieres esperar aquí o prefieres ir a la sala pequeña de al lado, más tranquila? Aquí, murmuró ella. Bien. Entonces aquí nos quedamos. Pasaron unos minutos tensos. Luego, el agente regresó con una información breve. Ya hablé con él. Dice que la niña se lastima jugando y que todo está bien. Está molesto. He pedido una patrulla de apoyo por precaución. Dirección está de nuestro lado. Ana asintió. Sacó su teléfono, llamó a su supervisor y, en voz técnica, registró. Se constatan indicios visibles compatibles con malos tratos físicos reiterados, marcas lineales, cicatrices en distinta fase de evolución, patrón compatible con objeto flexible y hebilla. Se recomienda medida de protección inmediata. Solicito autorización de traslado a centro seguro y notificación al juzgado de guardia. Colgó. Respiró hondo.
Autorización concedida, anunció. Lucía, hoy no vas a ir con tu padre. Vendrás con nosotras. Después iremos a un lugar seguro. La niña la miró como si esas palabras fuesen imposibles. Luego, con un movimiento muy pequeño, asintió. Elena volvió a sentir las lágrimas, pero las contuvo. Ahora necesitaba ser ancla. ¿Quieres llevarte tu cuaderno de dibujos?, preguntó. Lucía lo pensó un segundo. Luego dijo. Sí. La enfermera fue a su pupitre y volvió con el cuaderno. Lucía lo abrazó con los guantes puestos, como si fuera un salvavidas. Caminaron hacia la salida por un corredor alterno, para evitar el vestíbulo. A mitad de camino, apareció el director para indicar una puerta lateral. El agente iba delante. Cuando abrieron, el aire del patio les golpeó el rostro, el cielo seguía gris, pero no parecía que fuera a llover. Entonces, desde el otro lado del patio, el hombre los vio. Dio 2 pasos en su dirección. «Lucía», gritó. «Ven aquí». La niña se pegó instintivamente a Elena. El agente levantó una mano, señal clara de alto. «Señor, retroceda. No puede acercarse. Es mi hija». «Y está bajo evaluación y protección», respondió Ana, sin alzar la voz. «Tiene derecho a presentar su versión, pero ahora mismo la menor no puede irse con usted». Hubo un segundo de tensión, como una cuerda a punto de romperse. El hombre apretó la mandíbula, sus ojos pasaron de Ana al policía, del policía a Elena, y de Elena a la niña. Dio un paso más, y, en ese momento, otra patrulla entró al patio. 2 agentes adicionales descendieron con calma, sin espectáculo, pero con presencia suficiente para dejar claro que no habría negociaciones. El padre se detuvo. Respiró hondo, clavando la mirada en Lucía. Cuando habló, su voz ya no era un grito, pero sonó más fría. «Esto no termina aquí». «Tiene razón», respondió Ana. «Lo siguiente ocurre ante un juez». El agente le indicó el límite de acceso y lo acompañó de vuelta a recepción. Ana, Elena y la enfermera siguieron avanzando. Lucía no soltaba el cuaderno. «Vamos a subir al coche», le dijo Ana. «Yo iré contigo. La maestra también puede acompañarnos un rato, si tú quieres». «Quiero», susurró Lucía. Salieron por la puerta lateral. El coche de servicios sociales esperaba con el motor en marcha. Ana abrió la puerta trasera, acomodó a la niña y, antes de cerrar, le habló bajito. «Hiciste algo muy valiente hoy. A partir de ahora, nos ocupamos nosotras». Cuando el auto arrancó, Elena vio a Lucía mirar por la ventanilla. No miraba al padre. Miraba sus manos, ahora cubiertas otra vez por los guantes, y luego el cuaderno apretado contra el pecho. En la portada, el dibujo del árbol de ramas largas parecía distinto bajo la luz gris. Ya no era solo un paisaje. Era una promesa. Elena se permitió entonces respirar. No había acabado. En realidad, apenas empezaba. Pero por primera vez en días, la palabra «a salvo» sonó posible. El coche de servicios sociales avanzó por las calles grises de la ciudad, dejando atrás el colegio y el eco de la confrontación. Lucía, sentada en la parte trasera entre Ana y Elena, mantenía el cuaderno abrazado contra el pecho como si fuese un escudo. No preguntaba nada, no lloraba, pero su respiración era breve y acelerada. Ana lo notaba. Cada tanto le hablaba en voz baja, no para obtener respuestas, sino para recordarle que no estaba sola. «En unos minutos vamos a llegar a un edificio grande», explicó Ana. «Ahí hay una sala especial para niños donde podrás esperar. Yo estaré contigo todo el tiempo». Lucía solo asintió. La ciudad pasaba ante sus ojos como un borrón, semáforos, rostros desconocidos, el sonido lejano de una sirena. Elena la observaba de reojo, consciente de que, en esa pequeña figura, cabía un peso que ni siquiera un adulto podría llevar sin romperse. El vehículo se detuvo frente a un edificio de fachada sobria, con la bandera ondeando en el exterior. 2 guardias custodiaban la entrada. Ana bajó primero, tendió la mano a Lucía y la ayudó a descender. El aire olía a humedad y a papel viejo. «Vamos», dijo la trabajadora social.
No será largo, pero es importante. En el interior, los pasillos eran amplios pero fríos, iluminados por tubos fluorescentes que zumbaban como en la enfermería del colegio. Subieron por un ascensor hasta el tercer piso. Allí, una funcionaria con carpeta en mano las condujo hasta una pequeña sala pintada de colores suaves, con una mesa baja, sillas de plástico y algunos juguetes. No era acogedora de verdad, pero al menos no parecía un despacho. Aquí puedes quedarte mientras hablamos con la jueza, dijo Ana, agachándose a la altura de Lucía. ¿Quieres que me quede? Sí, susurró la niña. Elena, que se había mantenido en segundo plano, intervino. Yo también me quedo, si te parece bien. Lucía asintió otra vez. A través de un cristal ahumado, Ana vio pasar al padre, escoltado por un policía y un abogado de oficio. Su rostro era tenso, los labios apretados en una línea dura. La jueza de guardia, una mujer de cabello recogido y gafas rectangulares, apareció poco después, acompañada por la secretaria judicial. La audiencia comenzó casi de inmediato. Ana presentó su informe, describiendo con precisión clínica las lesiones observadas, marcas lineales y cicatrices en ambas manos, de distintas edades, compatibles con golpes de correa o hebilla. Mencionó también el patrón de comportamiento, el uso constante de guantes, la negativa a quitárselos, la incomodidad al escribir sentada. Las declaraciones de la maestra confirman que el patrón es sostenido en el tiempo, añadió Ana. No hay indicios de que se trate de un accidente único. El padre interrumpió, alzando la voz. Todo eso son inventos. Mi hija se cae jugando. Es una niña activa. Yo jamás, se detuvo, pero la tensión en su voz no se deshizo. La jueza le pidió silencio y continuó con el procedimiento. El abogado del padre intentó suavizar la situación, alegando que no había pruebas concluyentes de maltrato intencional. Sin embargo, el informe médico provisional, redactado por la enfermera del colegio y validado por el equipo de servicios sociales, era claro. Las lesiones no eran accidentales. Mientras tanto, en la sala de espera, Elena intentaba mantener distraída a Lucía. Abrió el cuaderno y le pidió que le mostrara uno de sus dibujos favoritos. La niña pasó las páginas con cuidado, hasta detenerse en una imagen. Un par de manos diminutas sosteniendo una taza de chocolate caliente. El trazo era firme, pero los dedos estaban cubiertos con guantes. ¿Te gusta el chocolate?, preguntó Elena. Sí, respondió Lucía, y por primera vez apareció una sombra de sonrisa. Cuando salgamos de aquí, vamos a buscar un lugar donde sirvan uno bien caliente. La promesa quedó flotando en el aire, como una pequeña luz. En la sala de audiencia, la jueza pidió escuchar a la niña en cámara Gesell, una habitación adaptada para que pudiera hablar sin estar frente a su padre. Ana acompañó a Lucía, que parecía encogerse con cada paso hacia ese espacio. Allí, una psicóloga la recibió con voz cálida y le explicó que podían conversar sobre lo que quisiera, y que no había respuestas correctas o incorrectas. Al principio, Lucía solo habló de su escuela, de su mejor amiga y de cómo le gustaba dibujar. Pero poco a poco, con preguntas suaves, fue acercándose a lo que importaba. Contó que, cuando se equivocaba o tardaba en hacer algo, su padre le corregía con la correa, para que no olvidara. Que los guantes eran para que no se viera feo y para que nadie le preguntara. La psicóloga asentía, sin interrumpir, tomando notas mentales. La sesión duró 20 minutos, suficientes para que quedara claro que la niña hablaba con sinceridad y sin guiones aprendidos. De regreso en la sala, la jueza dictó la medida: custodia provisional para los servicios de protección de menores, prohibición temporal de acercamiento del padre, y seguimiento psicológico para la niña. La decisión era inmediata. Elena, que escuchó la resolución, sintió una mezcla de alivio y desgarro. Sabía que aquello era solo el primer paso, la batalla legal podía ser larga. Pero esa noche, al menos, Lucía dormiría lejos del peligro. Ana se inclinó hacia la niña. Nos vamos. Ahora sí, vamos a por ese chocolate. Lucía abrazó su cuaderno, y esta vez la sonrisa fue un poco más amplia. No era felicidad plena, pero sí un destello de que, tal vez, la vida podía empezar a cambiar. La tarde caía sobre la ciudad cuando Ana, Elena y Lucía salieron del edificio judicial. El aire fresco les golpeó el rostro como un recordatorio de que, al menos por ahora,
La peor parte había quedado atrás. La niña apretaba el cuaderno contra el pecho, y sus pasos eran más ligeros que al llegar, pero todavía había un velo de tensión en su mirada. Elena notó cómo Lucía miraba a ambos lados, como si esperara ver a su padre aparecer en cualquier momento. Le puso una mano suave en el hombro. Ya está, dijo. No puede acercarse a ti. Lucía asintió, aunque no parecía convencida del todo. Era difícil creer en la seguridad después de años temiendo el sonido de una llave girando en la puerta de casa. El coche de servicios sociales las llevó a un pequeño piso de acogida temporal. El lugar no era lujoso, pero estaba limpio, y en la cocina había olor a pan recién horneado. Una mujer de unos 50 años, la señora Teresa, las recibió con una sonrisa cansada pero sincera. Hola, cielo, dijo dirigiéndose a Lucía. Esta noche te quedas aquí conmigo. No te preocupes, tengo mantas suaves y chocolate caliente. Lucía dudó antes de entrar. Miró a Ana, que le devolvió una sonrisa tranquila. Es segura, aseguró Ana. Y yo vendré a verte mañana. Elena se agachó para quedar a su altura. Recuerda lo que hablamos, aquí puedes dormir sin guantes si quieres. Nadie te va a preguntar nada que no quieras contar. La niña tragó saliva, y por primera vez en todo el día dejó de abrazar el cuaderno. Lo entregó a Elena, como si confiara que lo guardaría a salvo. Mientras Teresa preparaba el chocolate, Lucía recorrió la pequeña habitación que sería suya por un tiempo. En la cama había un edredón con dibujos de flores, y en la mesilla una lámpara de luz cálida. Parecía un lugar normal, pero para ella, lo normal era algo desconocido. Ana y Elena se despidieron, pero antes de salir, Elena dejó el cuaderno junto a la cama. Dibuja todo lo que quieras esta noche. Mañana me lo enseñas. Lucía asintió, por primera vez, se permitió sonreír de verdad. Horas después, mientras la ciudad dormía, Lucía estaba sentada en la cama, lápiz en mano, dibujando bajo la tenue luz de la lámpara. El chocolate ya estaba frío sobre la mesilla. Los guantes yacían en el suelo. Sus manos, marcadas por cicatrices y heridas antiguas, sostenían el lápiz con firmeza. Dibujó un par de manos abiertas, limpias, sin guantes ni marcas, extendidas hacia un cielo azul. Era, quizá, un deseo más que una realidad. En la cocina, Teresa observaba desde la puerta entreabierta. No dijo nada. Cerró despacio y dejó que la niña siguiera dibujando. A la mañana siguiente, Ana regresó temprano. Encontró a Lucía en la mesa, desayunando pan con mermelada. El cuaderno estaba abierto, mostrando el dibujo de las manos limpias. Es precioso, dijo Ana. ¿Quiénes son esas manos? Lucía la miró con un destello de timidez. Son las mías, algún día. Ana sonrió. Ese día va a llegar. Y no tendrás que esconderlas nunca más. La vida de Lucía no se resolvería en un solo día. Habría audiencias, terapias, momentos de miedo y noches en las que soñar con los gritos del pasado le haría despertar empapada en sudor. Pero en ese instante, con el sol filtrándose por la ventana y el dibujo entre ellas, Ana supo que algo había cambiado. La niña ya no caminaba sola en el pasillo oscuro de su casa. Ahora había adultos que creían en ella, que la veían y que no iban a permitir que la sombra volviera a cubrirlo todo. Esa tarde, Elena pasó por la escuela. Los alumnos jugaban en el patio, y por un momento le pareció que escuchaba la risa de Lucía entre ellos. No era así, pero la imagen le arrancó una lágrima. Se prometió que, cuando la niña volviera a clase, la recibiría con un abrazo y una frase que repetiría cada día. Tus manos son libres. Y aunque la campana del colegio sonara igual que siempre, para Lucía, aquel sonido ya no sería el aviso de que tenía que volver a casa, sino el inicio de algo que nunca había conocido, la libertad. La historia de Lucía es solo una entre miles que nunca llegan a contarse. A veces, el verdadero valor no está en enfrentar al agresor, sino en dar el primer paso para pedir ayuda, y en escuchar cuando alguien tiene el valor de hablar. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Lucía podrá recuperar la confianza y vivir sin miedo? ¿Has visto alguna vez una situación parecida en tu vida o en tu comunidad? Tu opinión importa mucho. Escribe tu comentario aquí abajo, quiero leer cada uno, y así también ayudas a que más personas se unan a esta conversación.
Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera, podremos seguir contando más casos y llegar a más gente que necesita escuchar que no están solos. Juntos, podemos hacer que estas historias no se olviden.